Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Lexus NX 300H. Solo voy a hablar del 300H ya que en Europa de momento solo hay el 300H. Sé que en Estados Unidos, en América en general existe el 200T y el 200H, pero de momento en Europa solo hay el 300H. Es un modelo que tenía ganas de traeros porque habíamos probado hace poquito el RX y la verdad es que aparentemente me esperaba que el RX fuera más grande que el NX, y tan solo hay 20 centímetros de largo en diferencia y unos 5 centímetros en ancho y en alto en diferencia, que el NX lo tenemos un poquito más pequeño. Pero en general, interiormente sí que notamos que es un poquito más pequeño, pero también bastante más acogedor. Agradecer al Grupo Breogán con varios concesionarios en toda Galicia y más concretamente al de Lexus Autolux Breogán Vigo por dejarme grabar este NX para traeroslo al canal. Así que aquí tenemos la llave, vamos a empezar. El modelo NX se introdujo más o menos sobre 2015, es decir, ya tiene un añito, pero sigue manteniendo unas líneas muy marcadas, modernas, ¿vale? En la parte inferior, lateral, como veis, muy marcado, incluso los retrovisores. La parte delantera tenemos esta característica de los pilotos delanteros que ya habíamos visto en los IS, en el RX. La parrilla delantera sí que me gusta más la del acabado F Sport, pero aún así también no está nada mal. Los pilotos delanteros en acabado punta de flecha e incluso, como veis, todo muy marcado con entradas de aire también en esa zona. Las llantas, por ejemplo, y el Partronic delantero y el sensor de parking trasero son del acabado Executive Techno, ¿vale? Pero bueno, esas cosillas os las iré diciendo poquito a poco. En este acabado ya tenemos la opción instalada de que simplemente con tener la llave en el bolsillo, sin tener que sacarla en ningún momento, podamos o bien cerrar el coche o abrirlo sin tener que sacar la llave en ningún momento. Y últimamente me estáis comentando bastante de que si esto es peligroso, si no es peligroso, cuánta distancia hay. Por ejemplo, imaginaros, si yo cierro el coche, ¿vale? La llave la he dejado más o menos a unos 2 metros del coche. No me deja en ningún momento entrar en el coche. No os penséis que por tener el acceso sin llave os va a funcionar, ¿vale? Tenéis que tener la llave cerca del coche, más o menos como a 1 metro, para que os funcione. ¿Vale? Ahora más o menos la tengo a 1 metro y no nos funciona. Más o menos tenéis que tenerla a esta distancia para que os funcione. Si no, no os funcionará. Acceso bastante cómodo, ya que, como veis, la puerta se abre bastante, pero sí que es un coche bastante alto. Pero la entrada es cómoda. Yo cuando lo he visto, también comparándolo un poco con el RX, que el RX va un poquito más hacia arriba, la puerta es bastante más grande, pero cuando he visto el NX he dicho, uy, este pilar está bastante abajo. Pero no, ¿vale? O sea, no hay ningún problema con entrar y salir. No nos vamos a dar en ningún momento golpes en la cabeza, no penséis que es demasiado bajo tampoco. Es cómodo, todo con muy buenas calidades. El tacto del volante me encanta, todo el salpicadero en cuero, la puerta en la parte superior también en cuero, los sillones de cuero muy bueno. La verdad que el tacto del cuero este me encanta porque es un cuero como muy suavecito, no sé, me gusta bastante. Regulaciones manuales en altura, inclinación y distancia. Si quisiéramos regulaciones eléctricas tendríamos que subirnos al acabado superior. También regulación del volante en profundidad y en altura. La botonera en general es bastante cómoda. El volante tiene bastante botonera, pero toda muy útil. La consola todo a la altura, como veis, no hace falta estirarse ni demás. Lexus, como siempre, tiene todo a mano, no hace falta moverse prácticamente del asiento, no como algunos que hay que moverse o hay que bajarse. Como veis, tenemos el climatizador, el sistema multimedia, la palanca, ¿vale? Todo está muy bien pensado para que sea cómodo. Sabiendo que mido 1,75, en altura más o menos me queda un palmo para llegar arriba. He leído en algunos sitios que quizás era un coche demasiado bajo, demasiado pequeño interiormente, pero no lo es. Es más acogedor que el RX, cierto, ¿vale? También tenemos esos 5 centímetros de menos que en el RX,
Pero para esas personas que tenéis un tamaño medio, hasta creo que más o menos 1,90 no vais a notar diferencia. Ya os digo, me queda pues un palmo para llegar arriba. Yo creo que está bastante bien, incluso si lo echamos hacia adelante y queréis ir bastante cómodos, yo creo que iríais bastante bien sin ningún problema. Esta sería la más atrasada y elevada. Como veis, muy buena altura, veo prácticamente todo el capó. Vale, para las personas que os guste conducir realmente muy altos, más o menos os quedarían sobre entre 3 y 4 dedos para llegar al techo. Lo más adelantado y elevado, y lo más adelantado y bajo. Pero lo voy a dejar en una postura cómoda para una persona de unos 75, una conducción normal, que más o menos yo creo que sería algo por el estilo. Y luego veremos qué espacio nos queda en las plazas traseras. Espacio bastante bien. La verdad es que me ha sorprendido mucho el espacio de este coche con respecto a lo que había leído en internet y lo que había visto. Interiormente pienso que está muy bien acabado, tiene muy buenas calidades. Vale, los botones, pues como siempre, van muy suaves, todo con muy buenas calidades, muy buen tacto, ¿vale? El plástico normalmente es suave, ¿vale? Las zonas superiores son de cuero, tanto en el salpicadero, en la parte delantera de aquí es incluso acolchado, en la parte de la puerta, ¿vale? Y todo por la columna abajo, esto sería cuero acolchado. Esto es un detalle genial que os enseñaré luego, que la verdad es que me encanta este detalle. Luego lo veréis. Pero como siempre, vamos a cerrar la puerta. Muy buena insonorización. Cuero en la parte superior, ¿vale? No es acolchado, pero por lo menos es cuero. Esta zona de aquí se puede cambiar en un montón de posibilidades, dependiendo del acabado, si es un acabado inferior o un acabado superior. Pero por ejemplo, en el acabado superior de todo podemos elegirlo entre muchísimas calidades, tanto de colores de cuero como de tonalidades de laterales, de volante y de salpicadero. Incluso podríamos ponerle de madera. Pero bueno, como estábamos, tiradores, bloqueos, ventanillas automáticas, espejos automáticos, equipo de sonido, ¿vale? Huecos varios, como veis, parte inferior con Lexus en cromado. Y empezando por la derecha tendríamos el botón este. Vamos a encenderlo un momento. Para encenderlo no hace falta sacar la llave del bolsillo. El primer toque sería contacto de electrónica, pantalla y radio. El segundo botón sería para electrónica en general, climatizador, ¿vale? Preencendido del motor y demás. Y si quisiéramos encender el coche tendríamos que pisar el freno y pulsar el botón, y así ya lo tendríamos encendido. Si tenemos suficiente carga en las baterías, no se encenderá, ¿vale? Funcionará con carga eléctrica. En el caso de que el coche necesite generar más electricidad, porque está el climatizador, el sistema multimedia y demás, encenderá el motor de combustión para generar esa electricidad que necesitaría el coche. Pero bueno, vamos a apagar el climatizador, por ejemplo. Y como os estaba comentando, empezando por la derecha, tenemos el botón de alerta de seguridad de precolisión, ¿vale? Si nosotros lo estamos pulsando y vemos en el cuadro, podemos indicarle con cuánta antelación queremos que nos avise el sensor de que estamos próximos a otro coche. Y algo en lo que estoy pensando antes de que se vaya, porque esto se nos va a ir en breves, ahí tenéis el consumo, ¿vale? Ese es el consumo que me ha hecho a mí en el último recorrido. Hice como 5 o 6 kilómetros, más o menos, 6-7 kilómetros, y ese es el consumo medio que me ha hecho, ¿vale? Consumo medio de un 6,8. Pero bueno, luego vamos a ver en un vídeo qué tal de consumos, qué tal de aceleraciones, qué tal se comporta el coche en general. Pero eso os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Sensores de parking delantero y trasero para activarlo o desactivarlo. Tomas de ventilación, ¿vale? Esto sería
Una especie de mezcla entre goma y plástico, no sabría deciros, pero el tacto es como... no es el mismo tacto que el cuero, pero no es un plástico duro, no es un plástico que se note malo. Vale, el salpicadero, como os decía, blando, acolchado, todo en cuero. La pantalla no se guarda, que ya me lo habéis preguntado en el RX, no se guarda, siempre es fija. Y empezando por la izquierda tendríamos iluminación de posición, cortas, largas, antinieblas delanteros, traseros y 4 intermitentes. Si nosotros abrimos el coche en una zona con poca iluminación, se nos van a encender las iluminaciones que tenemos en las manillas, ¿vale? Para que nos ilumine un poco el suelo. Así sabremos si hay agujeros, charcos o algo así, ¿vale? También nos ilumina durante unos segundos, esto lo podemos configurar, la iluminación exterior tanto delantera como trasera, como podéis ver, para que encontremos el coche en un parking o para que nos ilumine la llegada o la salida de la casa. La iluminación interior. Ahora mismo tengo la iluminación de lectura, ¿vale? Como veis, táctil. Podemos encender la iluminación central. Si encendemos la iluminación central, también se nos encenderá la iluminación superior de la parte trasera, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar esta encendida para que veáis. Nosotros, en cuanto entramos en el coche, tenemos los pies iluminados, ¿vale? Como veis, iluminación en la parte inferior, y en cuanto le damos el primer toque al botón se enciende sistema multimedia y pantalla central, y segundo toque se encenderá todo lo que es electrónica, iluminación exterior, iluminación de día y demás, y electrónica interior, climatizador, todo como veis iluminado en blanco. Es una iluminación bastante sutil, no es una iluminación como en otros coches que es bastante potente, ¿vale? Todo es una iluminación bastante sutil. Tanto la iluminación exterior como la iluminación interior son en LED. En los acabados más bajos tendríamos cortas de LED y largas ya serían normales, pero las cortas serían en LED, intermitentes en LED, posición en LED, ¿vale? Volante con la botonera. Esta sería la botonera para el sistema multimedia, modos, navegación, volumen, comandos por voz, y a la derecha serían los botones para movernos a través de la pantalla. Si nosotros le damos hacia arriba y hacia la derecha, como veis, navegamos a través de los modos, los ajustes y demás. Si le damos hacia abajo, podemos navegar, por ejemplo, si estamos en información, podemos navegar por los menús. Aquí tendríamos el botón para ir a menú principal, siempre iríamos a menú principal. Si estuviéramos en cualquier función y pulsamos ese botón, iríamos a información, ¿vale? Siempre volveríamos atrás. Y luego tendríamos el botón de volver hacia atrás si entramos en un menú, y el botón de radar. Aquí le indicamos la distancia que queremos mantener con el coche. Si tenemos, por ejemplo, el control de velocidad activado, podemos tener el control de velocidad
con sensor de radar. Nos va a mantener una distancia con el coche delantero. Si el coche acelera, el coche va a acelerar hasta la velocidad que nosotros le hayamos marcado. Si el coche frena, este frenará. Y aquí le marcaríamos la distancia. En la parte superior, limpio parabrisas delantero y trasero. Y ahí tendríamos el cuadro. El cuadro cambiaría dependiendo de si lo tenemos en modo Sport, en modo normal o en modo Eco. Si nosotros lo ponemos en modo Eco, se nos pondría el cuadro como visteis en azul. Si nosotros lo ponemos en Sport, nos pondría las revoluciones y nos cambiaría, ¿vale? Esta sería la diferencia. Y si lo ponemos en normal, tendríamos el mismo cuadro, pero sin el azul, ¿vale? Esta sería la diferencia entre el normal y el Eco. ¿En qué va a interferir? En los modos de conducción, ¿vale? Los pedales, la sensibilidad de pedales, la respuesta del cambio, porque no es un cambio en sí, ¿vale? Aunque nos, entre comillas, simula un cambio, es un cambio de variador continuo, es un cambio continuo, no tenemos caja de cambios en sí. Pero nos hace una especie de simulación de cambio. Ahí tendríamos el botón de encendido apagado, la pantalla del sistema multimedia, tomas de ventilación. Este sería el climatizador. Vamos a encenderlo un momento, ¿vale? Clima bizona ya de serie con todos los acabados, temperaturas, ¿vale? Modos. No habría nada de interés por lo que comentaros, ¿vale? Climatizador de los asientos, puertas intermitentes, reloj analógico, que a mí me parecen muy bonitos y muy útiles en todos los coches, pero bueno, hay mucha gente a la que no le convencen esos tipos de relojes. Aquí hay un huequecillo bastante curioso que yo no me había dado cuenta hasta hace un rato que estaba toqueteando en todo, y he visto este hueco bastante curioso en el que podríamos meter algo. Vamos a ver si entraría mi teléfono móvil. Pues sí, mira, podríamos poner un teléfono móvil, un huequecillo, lector de DVD, volumen, y aquí podríamos cambiar entre los diferentes medias, hacia adelante, hacia atrás, play, pause. Nada de diferencia con respecto a otros modelos de Lexus, ¿vale? Los diferentes modos. Este sería el botón para eléctrico completo. El coche puede conducirse durante 1,6 kilómetros en modo eléctrico completo. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos las baterías cargadas al completo y nosotros pulsamos este botón, podríamos conducir ese 1,5 kilómetros solo en eléctrico hasta 50 kilómetros por hora. En este momento no podemos, ya que la batería no está lo suficientemente cargada, ¿vale? Control de tracción. Este sería el botón del freno de mano automático, ¿vale? Si llevamos a una pendiente, una cuesta, pues que el freno de mano se bloquee automáticamente. Freno de mano. Y las marchas. Marcha atrás. Si metemos marcha atrás, tenemos cámara de visión trasera. En equipamientos superiores podríamos incluso llegar a tener cámara de visión de 360, una en la parte delantera, retrovisores, y en la parte trasera, lo que nos crearía una imagen cenital de todo el alrededor de los coches. Neutra y por último directa y secuencial, es decir, una vez más no tenemos un cambio en sí, ¿vale? No tenemos marchas, pero esto lo que hace es ayudarnos a que el coche genere más potencia o genere más freno motor. Si nosotros, por ejemplo, estamos bajando una pendiente, un puerto de montaña y está nevado y queremos que el coche haga retención, que el motor de combustión haga un poco de retención, nosotros bajamos las marchas. En cambio, si vamos por autopista y queremos ir poco revolucionados porque el coche nos está pidiendo energía, pero queremos llevarlo poco revolucionado, le metemos una marcha superior, ¿vale? Y ahí en el cuadro podéis ver las diferentes marchas. Esto me lo habéis preguntado pues últimamente unas cuantas veces. ¿Qué es el agujerito este que tenemos en esta zona?
Ya os lo he comentado un par de veces. Imaginaros que si el coche lo aparcáis de frente en un garaje y metéis P. Os vais de viaje, volvéis, el coche está sin batería. No tenéis manera, porque si nosotros apagamos el coche, no hay manera, como veis, de cambiar de marcha. Entonces, esto es un desbloqueo manual del cambio. Nosotros le metemos la llave allí, la llave de este coche, y ya podríamos poner neutral para empujar el coche hacia atrás y pues conectarlo a un cargador exterior o que la grúa se lo lleve. Pero esto me lo habéis preguntado en varias ocasiones, ¿vale? En prácticamente todos los automáticos, por no decir en todos los automáticos, eso existe. Aquí tendríamos, vamos a encender nuevamente el coche, que por cierto, como veis, tengo el climatizador, tengo la radio, el coche está encendido y de momento no se nos ha encendido el coche, para que veáis que la batería dura bastante. Como os decía, esta botonera sería para el sistema multimedia. Menú principal, ir hacia atrás y por último audio. Audio sería para ir a la radio o ir al Bluetooth, USBs y demás. Si nosotros vamos al menú, en la pantalla nos va a salir esto. No me voy a parar demasiado porque ya tenéis un vídeo de un sistema multimedia en completo, ¿vale? Pero bueno, sistema multimedia, como os decía, en la cajita de descripción os dejo el link para que podáis verlo en completo. Doble toma portabebidas. Esta montañita bastante curiosa, muy acolchada, de cuero. Y esto es algo que me encanta. Nunca lo había visto antes en un coche y la primera vez que lo vi me pareció así un poco... ¿y para qué? Pero llevo con el coche pues 3 horas y lo he usado 4 o 5 veces. Un espejo, chicos. O sea, diréis, oye, qué tontería, pero qué tontería que yo lo he usado unas cuantas veces. Pero bueno, a ver, no es por el hueco en sí, o sea, no es por el espejo en sí, ¿vale? Que mucha gente no lo usaría. Yo lo usaría por lo menos. Pero sí que por un hueco para meter las gafas de sol. Me gusta mucho este detalle. Mucho, mucho. Maneras de ahorrar y de buscar huecos en el coche útiles. Me gusta mucho este detalle. Bueno, reposabrazos, muy acolchado. Una vez más, el tacto del cuero es súper suave, es súper cómodo. No sé, me gusta mucho. Como veis, muy acolchado. En la parte delantera tenemos un botón. Y ahí tendríamos cargador por inducción. Los teléfonos móviles que sean compatibles, como el Samsung Galaxy S6, no sé si el S5, el S7, tendrían carga por inducción. Nosotros ponemos ahí el teléfono móvil, evidentemente el mío es un iPhone, no lo tiene, le daríamos al botón y buscaría la zona de la carga de la batería. Esto ya os lo enseñé en el RX, ¿vale? Y en la parte inferior tendríamos todo forrado en terciopelo, todo, laterales, parte inferior, vale, todo forrado en terciopelo para que no se nos rayen las cosas que tenemos en la parte interna. Y tendríamos auxiliar y USB. Y tendríamos toma de 12 voltios. En la parte superior, como habéis visto, simplemente con acercar el dedo, ¿vale? Con pasar el dedo por encima de los sensores ya encendería. Pero bueno, es más cómodo pues darle un toquecito y encender. Este detalle me gusta mucho y lo están integrando bastantes coches hoy en día. El botón para que se ilumine cuando abrimos las puertas o no. El micrófono para manos libres, que ya viene de serie en todos los coches. Espejo con iluminación. Detrás tendríamos sensor de luz, lluvia, espejos con sensor. En cuanto al sonido, no os voy a enseñar el sonido desde fuera porque desde fuera prácticamente no hace ruido, ¿vale? Si el coche está cargado, es decir, si no está encendido porque está cargando las baterías, sí que podemos escuchar el sonido. Simplemente lo ponemos, por ejemplo, en modo Sport y cuando el coche está encendido pisamos el acelerador y enciende, ¿vale? Pero si nosotros lo soltamos durante un par de segundos ya se apaga, básicamente porque las baterías están cargadas y el coche quiere economizar al máximo aunque lo tengamos en modo Sport. Pero vamos a dejarlo en modo Eco. En el acompañante tenemos, como os comentaba,
cuero acolchado, cuero bastante acolchado, tanto en la parte superior como en las puertas, ¿vale? Al igual que el conductor. La guantera tenemos posibilidad de bloquearla a través de la llave, que esto el otro día me lo comentó una persona. Todo forrado en terciopelo, un hueco muy grande, como veis, muy grande, para guardar la documentación o cosillas varias. Al igual que en las plazas delanteras, a través de la manilla de las plazas traseras podríamos cerrar y abrir el coche de la misma manera sin tener que sacar la llave del bolsillo. Apertura también bastante buena. Sí que el pilar nos va un poquito más hacia adelante, pero tampoco es incómodo para la entrada. Pero yo creo que una de las mejores cosas de este coche, una de sus características que más me gustan es la capacidad, ¿vale? Como veis, el espacio hasta las plazas delanteras, y eso que lo dejé bastante bien, y el asiento echado hacia atrás para que me fuera bastante cómodo. Pero tenemos muchísimo espacio incluso para echarnos hacia adelante. Y para esas personas que les guste pues viajar más cómodo, que sepa que podemos echar el respaldo hacia atrás o bien hacia adelante, ¿vale? Podemos ir, como veis, rectos. Vamos a subir el reposacabezas. De esta manera tendríamos unos 4 dedos hasta llegar al techo. Hasta las personas de 1,82, 1,85 yo creo que no habría problema ninguno. Pero bueno, como os decía, si le dais hacia atrás de todo, nos queda pues eso, sobre 3 dedos para llegar al techo. Pero vamos a dejarlo normal, más o menos como estaba, que sería algo así. Y en normal nos quedarían sobre 5 dedos para llegar al techo. Quizás las personas de 1,90 no tendrían problema de ir en este coche. Pero tenemos una visión bastante bonita del coche en general. Ahora lo veréis. El espacio trasero es amplio en general. Tanto en altura, tengo que recalcar, no es un todoterreno de los más grandes. Quien quiera más espacio, que se ponga un RX en el que tenemos más altura, ¿vale? Pero en este, que es un todoterreno más pequeñito, tenemos muy buen espacio, tanto en altura, en general, y en distancia, sobre todo en distancia. Si alguien se ha fijado en la parte inferior, tenemos una rejilla. Esa rejilla sería para la ventilación de las baterías, ya que la batería iría debajo del asiento. Asientos con anclajes Isofix en la parte inferior. Una vez más, buena insonorización. Cuero acolchado en la parte inferior, cuero sin acolchar en la parte superior. Equipo de sonido, columnas eléctricos, un huequecillo, y detrás del sillón tenemos un hueco para meter alguna cosilla. Es un hueco bastante grande. Tomas de ventilación. Y esta sería la visión desde la parte trasera. Como veis, las formas en general bastante bien hechas, bastante bonitas, bastante modernas. Todo cuadra. El reposabrazos con portabebidas, ¿vale? La parte trasera, tenemos formas, como os decía, muy angulares también, pero creo que es uno de los todoterrenos, para mi gusto, más bonitos que hay, porque tiene unas formas diferentes y no sé, no se parece a ningún coche que hayamos visto hasta ahora, excepto el RX evidentemente, pero en general no se parece a ningún otro coche. El maletero, en versiones superiores tendríamos apertura eléctrica, pero en esta tenemos apertura manual. Si el coche lo tenemos bloqueado, como podéis ver con los retrovisores recogidos, simplemente con meter la mano por detrás tenemos un botón para poder abrir el maletero. Pero también, si lo quisiéramos bloquear sin tener que bloquearlo adelante o sin tener que sacar la llave, a la derecha tenemos un botoncito más pequeño en el cual podemos bloquear el coche, y así no tendríamos o que ir adelante o que sacar la llave y bloquearlo. El espacio visto así no es grande, es decir, el espacio con la bandeja inferior puesta y con la bandeja superior puesta
no aparenta ser grande, aunque sí cómodo, ¿vale? Tenemos muy buen espacio, tanto superior como de distancia. Pero una de las virtudes que tenemos con respecto a este maletero es que nosotros podemos quitarle la bandeja superior, le damos hacia adelante y la podemos guardar en la parte inferior, ¿vale? De esta manera la tenemos recogida y ya tenemos bastante más espacio en el maletero para cargar cosas grandes. A ver, este tipo de cosas se hacen puntualmente, ¿vale? Normalmente no sacamos la bandeja por privacidad o demás, pero si queremos un espacio rápido y aún por encima tener la bandeja recogida, que muchos coches no tienen este detalle. Sacamos la bandeja, pero donde la ponemos, donde la guardamos, no hay, ¿vale? Y en este, como veis, queda recogida y en su sitio. Si quisiéramos volver a ponerla, simplemente la sacamos tal como la pusimos, la ponemos al final, tiramos de ella y ya la tendríamos montada nuevamente. Muy simple y muy sencillo. Con respecto al espacio que nos quedaría en la parte inferior, son 100 litros más para poder guardar cosas. Creo que es un maletero enorme de capacidades para el tamaño del coche. En serio, en la parte inferior cabría, yo creo que incluso mi maleta sobradamente, pero no sé si llegarían a caber dos. Dos no, pero casi, es decir, fijaros el tamaño de la maleta de tamaño estándar para poder meter en la cabina de un avión y mirar el espacio del hueco. Y sin problema ninguno, ¿vale? Yo creo que la segunda maleta casi entraría, casi, pero muchísimo espacio. Y el tamaño de la maleta con la bandeja superior y con los asientos echados hacia atrás, como veis, bastante espacio. Y cuando digo que es buen espacio cómodo es porque es bastante angular, bastante profundo y nos entra de muy buena manera la maleta, tanto así como de lado. Para echar los asientos hacia adelante, tiramos de la palanca, tiramos de la otra palanca y este sería el espacio que nos quedaría. No baja de todo el asiento, pero aún así pienso que nos quedaría muy buen espacio para ir a cualquier sitio y cargar maletas o incluso una bicicleta sin problema ninguno. Y la maleta, claro. Las formas de la parte trasera, una vez más, bastante marcadas, ¿vale? Alerta superior, la línea que va en la parte central, la parte trasera también está muy marcada. Tiene unas líneas bastante curiosas que habría que pararse a ver. Incluso Jaime Gabaldoni, yo creo que sería curioso de ver cómo las redacta, pero en general tenemos un coche con bastantes líneas, bastantes huecos. Con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí que en altura veo que es un coche bastante alto en general. No es de estos coches que tienen la carrocería baja pero que luego son altos, sino que es un coche que tiene la carrocería alta, tenemos mucho espacio para llegar al suelo y que va bastante elevado en general. El Lexus NX es un SUV de tamaño pequeño, tan solo 4,63 metros de largo por 1,65 metros de alto y 2,1 metros de ancho entre espejos. Desde su equipamiento más bajo, el Eco, partiendo desde 39.750 euros, tenemos de serie faros delanteros con luz de cruce LED, sistema multimedia con pantalla de 7 pulgadas, sistema de sonido con 8 altavoces, alarma e inmovilizador, Bluetooth, 8 airbags, frontales, laterales de cortina y de rodilla, y una lista que hacen que el Lexus NX de serie ya venga bastante equipado. Le sigue el Corporate por 42.150 euros, con cámara trasera, control de velocidad y sensor de lluvia, entre otros. Estos dos primeros son tracción delantera, el resto tracción 4x4. El Executive por 48.150 euros y el Executive Techno, que es el que estamos probando en este vídeo, desde 49.750 euros ya tenemos un coche muy equipado.
aunque existen dos acabados superiores, el F-Sport y el Luxury, por 56.350 y 66.450 euros tendríamos un coche con muchísimo equipamiento. En el apartado técnico tenemos un coche híbrido, es decir, una mezcla de motor térmico de gasolina y un motor eléctrico movido por baterías. Los acabados con tracción 4x4 tienen un motor eléctrico que mueve el eje trasero en ciertos momentos donde el coche siente que o bien pierde tracción en el eje delantero o cuando ponemos el modo Sport, darle un poquito más de potencia al coche. En otros países se comercializa un NX con un motor térmico, un 200T de 238 caballos, pero en Europa solo se comercializa el NX 300H con un motor térmico de 2,5 litros y 4 cilindros con 155 caballos y un motor eléctrico de 143 caballos que es capaz de mover el coche en modo EV 1,6 km hasta 50 km por hora. En su conjunto tiene 197 caballos y el consumo medio en catálogo es de 5 litros para el tracción delantera y 5,2 litros para el tracción total, aunque os adelanto que en la prueba que hice yo, el consumo medio que me marcó a mí es de 6,7 litros cada 100 kilómetros. En la descripción os voy a dejar un link para que podáis ver una prueba de conducción donde os intento transmitir las sensaciones y los consumos que me ha dado a mí este Lexus NX 300H. Buenas calidades, buenos acabados, buenas distribuciones de prácticamente todo. El espacio interno no está nada mal. Para esas personas que no queráis un exceso de tamaño, un exceso de volumen y que estéis pensando entre el RX y el RX sí que tiene más equipamiento a mayores. Le podemos equipar muchísimo más que el NX. Pero en espacio está bastante bien. El NX yo creo que en ese aspecto está muy bien. El maletero me pareció uno de los mejores maleteros que he visto hasta el momento. Yo por lo menos a mí me llegaría con el doble fondo. Ya la parte superior está muy bien. Las calidades de los asientos, el cuero, las calidades de los botones, la calidad de todo, es Lexus. A quien le guste Lexus, como por ejemplo a mí, os gustaría muchísimo esto. Si estáis pensando en un SUV de tamaño medio, en una media de unos 40, 45, 50.000 euros, ir a ver este porque podría estar interesante y os podría gustar. Tengo que recalcar una cosa, los híbridos no son para todo el mundo, eso es cierto, pero este coche está muy bien. Si os gusta la conducción tranquila y demás, este yo creo que os podría encajar perfectamente. Así que nada chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!